quedamos en el capítulo 7 porque ya no nos dio tiempo, porque es largo el capítulo. Pero quisiera pedirles que, por ser la primera llamada y la oración para que Dios bendiga la palabra, nos pongamos un momentito de pie. Pueden buscar en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 17 al 18. Vamos a ver, pero vamos a leer ahorita únicamente el verso 17. Pero antes de hacerlo, quiero pedir la guianza de mi amado Dios. Padre, yo te ruego que tú tomes mi vida. Yo quiero ser bendición esta noche, Señor. Yo quiero traer delante de tu pueblo, Señor, una palabra que sea sana doctrina. Yo te ruego, por favor, que uses mi vida para bendición de tus hijos, de tus hijas, que esta noche haya una presencia especial tuya y que todos aprendamos aquí, Señor, del Santo Espíritu. Padre, yo me rindo a tu voluntad y quiero que tú, Señor, fluyas con autoridad y poder a través de mi ser. En el nombre de Cristo Jesús te suplico, unge la palabra, Señor. Amén y amén. Primera carta de los Corintios, capítulo 7, verso 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así hagan. Esto ordeno en todas las iglesias. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aunque sigue hablando un poco del tema del matrimonio, que era el tema que nos ocupó la semana pasada, ya aquí vamos a entrar a una nueva etapa dentro del capítulo, porque aquí ya vamos a hablar un poco de lo que es la circuncisión y de la religiosidad. En esta parte de la carta, en esta parte del capítulo, el apóstol está tratando de que quede claro para todas las personas que así como Dios nos encuentra en nuestra vida, así debemos permanecer. Muchos piensan que al venir a los pies de Cristo tienen que cambiar de lleno todo, casi que hasta comprar otra casa y irse a vivir a otra casa. Pero Dios no pretende que cuando aceptamos a Cristo en el corazón demos un giro total a nuestra vida de la noche a la mañana. Si alguien, por ejemplo, llegó a Cristo siendo profesional, un ingeniero, un médico, un arquitecto, tiene que seguir en su profesión, pero buscar la manera de servir a Cristo con su profesión y de glorificar el nombre de Dios con su profesión. Si alguien al venir a Cristo tenía la profesión de la carpintería, panadería, o era costurera o costurero, o de modas, encargado de modas o cosas así, o de arte, era artista, pues en lo que sea que se desenvuelva, el Señor no pretende que usted deje su vida. El Señor lo que quiere es que usted use su vida de ahora en adelante para servirle y para guardarle. Aquí hablábamos un poco, haciendo memoria, de que el apóstol decía que el que estaba soltero y podía quedarse soltero le era mejor, decía él, ¿verdad? Que el que estaba soltero podía en todo caso entregarle mucho más al Señor que el que estaba casado, aunque esto no es una regla ni es una norma. Porque la iglesia tradicional sabemos de que a sus sacerdotes les obliga a guardar el celibato, y ese mandato de la iglesia es que ellos no pueden casarse, pero por mandato de la iglesia. Y ellos acceden, por supuesto, voluntariamente y se sujetan a esa norma. Pero la realidad es esta, que Pablo no hizo este capítulo para que se creara dentro de la iglesia una élite de solteros, sirvientes de Dios, sino lo que Pablo pretendía era que el que tenía la capacidad espiritual de poder entregarse entero a Dios como lo hizo él, sin tener una esposa que lo obligaría a ocuparse de cosas de este mundo y de esta tierra, pues qué bueno, decía Pablo, no se case y la mujer queda viuda, dele gloria a Dios, ahora sí ya puede trabajar para el Señor con todas las de ley. Así decía el apóstol, decía, mejor no ande buscando repuesto, siga mejor así como está y le va a ir bien. Ahora, eso es en el caso de las personas que tienen un llamado y lo pueden hacer, porque también dice el apóstol, pero si no tiene continencia, mejor cásese, porque es mejor que se case y no que se queme, ¿verdad? Y tocamos el tema de que ese quemar es en la llama del infierno. Ahora, aquí está diciendo el apóstol en esta parte que así como uno llegó a Cristo en el momento que lo hizo y uno ejercía determinada profesión u oficio, uno permaneciera en eso, no cambiara eso. O donde uno estuviera, el lugar, el pueblo, el país, en donde uno estuviera, uno ahí sirviera al Señor, que lo hiciera de corazón. Ahora, si seguimos leyendo, el verso 18 y 19 dice, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Mire qué interesante. Aquí se despierta
en el apóstol en la necesidad de poder aclarar este tema con esta iglesia y con todas las iglesias, porque esas cartas que él escribía se copiaban y eran enviadas a todas las iglesias. Por eso incluso aquí en esta vamos a ver más adelante que él dice a todas las, no solo a estas, sino a todas las iglesias yo les mando esto, para que lo tomen en consideración y lo hagan. ¿Por qué? Porque el primer concilio que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 15, no lo buscamos porque es el capítulo entero, usted va a encontrar que ahí se dio el concilio de Jerusalén. Entonces en ese concilio precisamente se tocó ese tema, porque cuando Pablo y todos los que andaban con él predicando el evangelio a los gentiles, les decían que recibieran a Cristo, empezaron a llegar cristianos judíos y les decían a estos que se habían convertido a Cristo que tenían que circuncidarse, porque si no se circuncidaban no eran salvos ni podían ser cristianos. Entonces Pablo dice que eso no es así, que Dios no vino a llamar a la gente a convertirse en judía o seguir la religión judía, sino que Pablo dice deben de seguir a Cristo y obedecer a Cristo y el nuevo pacto. Porque la circuncisión es un pacto incluso dictado por Dios. Porque si usted me acompaña a Génesis capítulo 17, los versículos del 9 en adelante, más o menos, vamos a leer hasta el 14, pero del 9 en adelante vamos a ir viendo acá la palabra. Y dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo. Ha violado mi pacto. Ahora, esto lo está mandando Dios a Abraham. Incluso Abraham, hubo un momento en donde tuvo que efectuar su esposa, así fue, ¿verdad? Que él no hizo que sus hijos se circuncidaran y estaban perdiendo algo así. Y ella mandó a que se hiciera, a Moisés fue, ¿verdad? Que le reclama a la esposa, que le dice, ¿por qué no obedeces el pacto de Dios? Porque aquí está diciendo, cuando dice será cortado, hermanos, le iban a quitar la vida, porque no era del pueblo de Dios, o lo iban a expulsar para siempre del pueblo de Dios, que era igual que morir para un judío. Ahora, quitar el prepucio es quitar un sobrante de carne en el pene del hombre. Cuando tenía 8 días de nacido, era llevado como nuestro Señor Jesús delante del sacerdote, un sacerdote, y él circuncidaba al bebé. Esto era un pacto porque todo varón judío tenía que estar así, incluso hasta los que eran comprados, porque como si ustedes se recuerdan, se les permitía a las mujeres que no podían tener hijos, si tenían capacidad económica, de con una esclava procrear o comprar incluso el bebé. Pero dice aquí el Señor Dios, que todo lo contempla, dice a ese también. Porque es un pacto perpetuo para el pueblo de Israel. Ahora, aquí está diciendo el apóstol, si cuando llegaste a Cristo estabas circuncidado, permanece circuncidado. Porque igual ya no te lo puedes quitar, o sea, ya la circuncisión está hecha. Y si cuando llegaste a Cristo eras incircunciso, quédate incircunciso. Ya no es necesario, por una simple y sencilla razón. Ya Cristo había muerto en la cruz. Ya era una nueva dispensación. Ya la dispensación de la ley había quedado atrás y estaba la dispensación de la gracia. Era lo que esta gente no entendía, que era por gracia. Recuerdo una anécdota que es un poco graciosa, es algo hipotético. Un hombre llegó al cielo porque falleció y había sido un gran hijo de Dios.
Y cuando llegó a las puertas del cielo, comprobó que efectivamente Pedro le estaba esperando en la entrada del cielo. Con lo curioso de que Pedro le dijo: bienvenido seas, hoy era tu día y eres bienvenido. Lo único que aquí, para poder entrar, tienes que ganarte 100 puntos a través de una evaluación muy sencilla. Tú me vas a decir qué hiciste en la tierra, yo aquí voy a estar corroborando que sea cierto, y cada cosa buena que hayas hecho en la tierra te va a acreditar puntos, y cuando llegues a 100, entonces vas a poder entrar. En un principio, pues este hombre dijo: qué bueno, dijo. Ok, bueno, para empezar, le dijo, yo nací en un hogar cristiano, le dijo, y desde muy pequeño, como fui llevado a los pies del Señor por mis padres, desde muy pequeño yo tengo fe en el Señor. Excelente, le dice. Eso te acredita 1 punto. ¿Qué? Le dijo él. ¿Solo uno? Sí, solo uno. ¿Pero qué más? Ah, bueno, le dijo, yo participé en la iglesia desde niño. La verdad es que siempre estuve dentro de la iglesia. Tuve mis pecados, pero me mantuve toda la vida que fui en la tierra, que tuve en la tierra. Ahí estuve en la iglesia y siempre fui fiel en la iglesia. Excelente, le dice. 2 puntos. ¿Cuánto? Le dijo, 2 puntos. 2 puntos. Pero continúa, hijo, dime, ¿qué más? Le dice Pedro. Bueno, le dice, en la iglesia conocí a mi esposa, una gran mujer. La verdad no me costó amarla y la amé con todo mi corazón, y en los años que estuve vivo y estuve casado con ella, nunca le fallé ni con el pensamiento, le dijo. Y Dios sabe que no miento, le dijo. Siempre amé a mi esposa y fui recto con ella y honré mi matrimonio hasta el último día de mi vida. Magnífico, le dijo. 3 puntos. 3 puntos, le dijo. Dios mío, le dijo. Pero continúa, le dijo. Y este hombre siguió argumentando las cosas que había hecho y le daba medio punto, le daba 1 punto. Y cada vez era más el enojo y la frustración. Cuando en eso dice que se agarró la cabeza este hombre y le dijo: ay, San Pedro, le dijo, a este paso y se me está acabando la vida, le dijo. Y no llevo pero ni 15 puntos, le dijo. Solo la gracia del Todopoderoso me haría entrar. 100 puntos, bienvenido, pasa adelante. Porque nadie va a entrar a la eternidad por sus méritos. Solo el que de verdad ha cumplido con el mandato de Dios de creer y de tener fe y vivir con fe y obediencia a los pasos del cristiano, esa persona va a entrar confiadamente el día que fallezca o que sea raptado por el Señor. Va a entrar a la presencia de Dios con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque ha creído a la palabra de Dios, que dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Cristo Jesús. Cómo me gustó el domingo cuando nuestro pastor dijo que el único que nos salva es el Señor Jesús, que ninguna religión nos lleva a la salvación, solamente Cristo salva. Y eso es lo que debemos de enseñar y predicar en la iglesia. ¿Saben? Decía alguien que cuando en una predicación no se menciona la cruz o el sacrificio de Cristo, esa predicación es incompleta. Todas las predicaciones deben de llevar al que oye a la cruz del Calvario, porque es ahí donde se pagó el precio, y no se nos debe de olvidar que Cristo tuvo que pagar un enorme precio para que pudiéramos entrar a la eternidad con toda confianza. Ahora, veámoslo por favor en Romanos, primeramente Romanos capítulo 4, versículos del 9 al 11. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 4, 9 al 11. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió, dice, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por
justicia. Mire qué explicación más hermosa esa. Porque está diciendo que cuando Dios dijo que la fe le fue contada por justicia, era un momento en la vida de ese hombre, ese patriarca, que aún no era circunciso. Porque aquí explica Pablo claramente que es por eso que Abraham es padre. Y se recuerda que en la bendición que Dios le promete a Abraham le dice: en ti serán benditas solo las familias judías. Todas las familias. Porque cuando iba a matar a su hijo, se acuerda, a su único, que Dios le pidió, que él no lo negó. Dios evita a través de que el ángel grita, porque hermano, un ángel ha de viajar rápido en el espacio. Pero fíjese que el ángel dice que le gritó, o sea que el ángel ya no iba a llegar a detener la mano de Abraham. Iba directo al cuello del muchacho, pero el ángel le gritó y le dijo: detente, porque ahora conozco. Ahora, Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo. Dios sí sacrificó a Jesús. Pero Abraham, dice, ese creer en Dios le fue contado por justicia. Entienda, es la justicia que permite ingresar a la eternidad y tener una vida eterna. Ahora, nuestra justicia se llama Jesús. Él es nuestra justificación. Él es la propiciación por nuestros pecados. En el tabernáculo aprendimos que en ese lugar del arca, del pacto, ahí se derramaba sangre. Cuando a un bebé le quitaban el prepucio, y hasta la fecha le hacen la circuncisión a un niño, sangra. Porque la sangre, dice el Señor, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces la circuncisión en sí misma no tiene un mayor valor como tal, sino que lo que enseña la circuncisión es lo valioso, que debía quitarse el exceso de carne de una persona, aún siendo tan pequeña, y que también debía sangrar esa persona y derramar sangre. Ahora, nosotros los que llegamos a Cristo sin pasar por este acto religioso que Dios mandó, nosotros podemos decir que lo que circuncidó Dios fue nuestro corazón y quitó la carnalidad en exceso que tenía nuestro corazón. Y créame, hermano, que eso es más doloroso que circuncidar un prepucio, porque el corazón, dice la Biblia, es engañoso y perverso. Dice la palabra de Dios: ¿y quién lo conocerá? Y el Señor mismo dice: yo, Jehová, que escudriño, examino las intenciones del corazón. Y es curioso porque fíjese que el pensamiento hebreo era que en el corazón estaba radicada la inteligencia y las decisiones y los sentimientos. Para ellos ahí estaba. Y curiosamente hasta la fecha usted no le dice a una novia: te amo con todo mi cerebro, toda mi materia gris se muere por ti. O sea, cada emisión eléctrica en mi cerebro es porque tú la provocas. O sea, uno no le dice así, ¿verdad? Quisiera sacarme el cerebro para dártelo y que vieras cómo pienso en ti. Uno habla del corazón. Incluso el símbolo del amor es el corazón. No es un cerebro, ¿verdad? No es materia gris, sino un corazón. Porque ¿sabe qué? El Señor dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Uno debe de entender estas cosas tan preciosas que dice la palabra. Veamos algo más. Gálatas, por favor. Gálatas, en el capítulo 5, versículos 2 y 4. Ahorita me alcanzo. Versículos 2 y 4. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque note que ellos querían irse al cielo por ser judíos, no por creer en la promesa de Dios. Porque desde Génesis 3:15 está diciendo Dios que iba a enviar a su hijo a morir por nosotros. Porque así le dijo a la mujer, ¿verdad? Que de la simiente de ella iba a nacer el Salvador. Desde Génesis 3:15.
O sea, bien desde el inicio Dios, desde antes de hacer la tierra, Dios ya tenía ese plan preconcebido. Y Él ya tenía ese plan manifiesto a través de toda la historia y de la misma creación, porque así dice Romanos, que Dios se manifiesta desde la creación a los hombres. Entonces, el Señor está diciéndonos desde el principio que Él nos va a salvar, porque nosotros no nos podemos salvar. Pero esta gente, por ser religiosa, pensaba que al circuncidarse y ser judío, me voy al cielo. Ese es como el que viene a la iglesia y dice, me volví evangélico, ahora sí me voy a ir al cielo. No. Créame que en el rapto de la trompeta no se va a oír evangélico. No, no se va a oír así la trompeta de Dios. El sonido va a ser claro. Y Dios se va a llevar a los que creen en Jesús como Salvador. A ningún religioso. A los que tienen fe en el Señor. ¿Se acuerda que hay una parte de la Biblia donde Jesús dice, y cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Fe en Él. Porque la gente tiene fe. Usted sale de su casa y tiene fe, hermano, que tiene fe que va a regresar, que no lo van a matar. Aquí en este país, oiga, mañana decía una hermana, vivir en Guatemala. Usted quiere ver el milagro de Dios todos los días, vive en Guatemala. Porque si logra vivir un día entero en Guatemala, eso ya es un milagro. ¿Sabe que está considerando volverlo deporte extremo, ser guatemalteco? Pero mire, qué interesante que nosotros salimos de nuestra casa, nos subimos al carro, vamos aquí, hasta decimos, mañana voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer esto. Esa es fe. Se sube a un autobús, a su vehículo, a un avión, a lo que sea. Pero usted entonces está ejerciendo un tipo de fe. Pero no es de esa fe de la que habló Jesús, que tal vez iba a hallar si Él venía. Era la fe en Él. Amén. Entender que Él cumplió lo que no podíamos cumplir. Que Él cargó con lo que no podíamos cargar. En Mateo 23 le dijo a los hipócritas, a los religiosos de su época, les dijo Jesús, ustedes cargan a los hombres con cargas que ustedes no son capaces de llevar. Recorren mar y tierra para alcanzar a ser un prosélito, y una vez hecho y vuelto prosélito, ustedes lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes, porque ese se vuelve peor de fariseo y de religioso que ustedes. Crean monstruos, no hijos de Dios. Hermanos, debemos de pensar cuando estamos en la casa de Dios y debemos de decir, Señor, yo estoy aquí porque yo te necesito a ti, Señor. Y necesito con mis hermanos, como un solo cuerpo, buscarte a ti, tu conocimiento y saber más de ti. Porque de otra manera, hermanos amados, no habrá salvación. No es porque usted asiste a la iglesia, o porque es diácono, o porque tiene este o aquel ministerio, o porque usted habla en lenguas, o porque usted hace... Porque se recuerda que la misma palabra dice por boca de Jesús, en aquel día me diréis, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, hicimos esto, hicimos aquello. ¿Y qué va a contestar el Señor? Yo no los conocí, apártense de mí, malditos, al pueblo de Tacoquillo. No es por obras, hermano. Mire, si va a haber obras en su vida, entienda esto. Que esas obras sean la consecuencia de que Jesús está reinando en su corazón. Y por ese reinado de Cristo en su corazón, usted entonces efectúa esas buenas obras. Porque también dice el apóstol Pablo, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la mía por las obras que yo hago. Porque las obras son el resultado de creer en el Señor. Así debe ser el orden. No, yo hago obras y entonces por hacer obras me voy a ir al... No. Yo hago obras porque ya gané el cielo. Y estoy tan contento de ser un ciudadano del cielo que por eso aquí en esta tierra vivo como un ciudadano del cielo. Mire, para hablar algo bueno de Guatemala. ¿Sabe que estamos catalogados como un país de la gente más educada? Aunque usted no me lo crea. Y la gente más cortés. Porque ¿sabe algo? Hicieron pruebas en diferentes ciudades. Y aquí hacían pruebas sencillas como dejar caer un montón de papeles. En otros países la gente caminaba encima de los papeles y ignoraban al pobre que se le volaban los papeles. Aquí hasta corría la gente para ir a recogerle los papeles. Aquí usted va a ciertos lugares todavía en nuestro país en donde la gente le invita a pasar adelante, le dicen que si no quiere frijolitos y por sencilla que sea su casa, le comparten la mesa, hablan con usted, aunque no lo conozcan. Y lo reciben y lo atienden. Y mire qué bonito que en Guatemala todavía se guarde de eso. Porque hermano, en otros países no les importa si usted vive, muere o si existe o no existe. Usted es cero a la izquierda en otras naciones, pero en esta nación todavía hay gente como ustedes, que son hospedadores, que tienen servicio para los demás. Eso, créame, habla mucho de este país. Este es un buen país.
Dios tiene sus ojos puestos en Guatemala, aunque usted no lo crea. Porque desde mayo del 48, ¿verdad? Guatemala participó de lleno por el señor Granados, ¿verdad? García Granados. Participó de lleno Guatemala como nación para que el Estado de Israel renaciera. Y esa es una bendición que no nos la quita nadie, hermanos. Porque esa es una gran bendición, porque el Señor dijo, el que te bendijere será bendito. Y Guatemala bendijo esa nación a la que amamos y bendecimos, a Israel. Y por esa razón Dios tiene, mire, yo lo he comentado aquí, cómo vienen los huracanes en el océano. Y cuando ya van a entrar a Guatemala, se van a Miami, fíjense. Esos de Miami no han de haber votado por Israel. Pero para allá se van, fíjense, o México, al norte de México, al Golfo de México. Y Guatemala, mire, se libra. Suceden cosas, claro que suceden. Pero Dios ama este país. Amén. Este es un país bendito, donde hay una libertad de poder compartir esto que estamos compartiendo. Hay naciones donde no se puede compartir esta enseñanza con toda libertad, porque se juega la vida el que lo hace. Pero aquí nosotros podemos hacerlo. Ahora, veamos otra llamada, si me hace favor. Veamos Colosenses capítulo 2, verso 11. Dice la palabra del Señor ahí. Colosenses 2, 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión, dice, de Cristo. O sea, la carnalidad, esas pasiones que antes nos dominaban, ahora ya no nos dominan, en el nombre de Jesús por fe. Porque esas pasiones eran antes, la vieja naturaleza. Pero dice, 2 de Corintios 5, 17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay que creerlo. Hay que decir, por fe, Señor, yo tengo un nuevo carácter por fe. No decir así que me aguanten, porque más bienaventurado es aguantar que... Uno tiene que decir, no, por fe yo voy a cambiar, porque soy nueva creación. Dios hace las cosas nuevas. Mire, cuando se vaya a enojar, acuérdese, Dios está haciendo cosas nuevas. Cuando vaya a hacer alguna cosa que no está bien, acuérdese, soy nueva, Dios me está haciendo nuevo, esto ya no va conmigo. Aléjelo, apártelo, porque Dios quiere hacer de verdad cosas maravillosas con cada uno de ustedes. Volviendo nuevamente entonces a la primera carta a los Corintios, damos el verso 20. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y aquí hay una notita. Con frecuencia estamos tan preocupados con lo que podríamos estar haciendo por Dios en alguna parte, que perdemos oportunidades donde nos encontramos. Pablo dice que cuando una persona se convierte en cristiana, casi siempre debería continuar con la labor que previamente venía desarrollando, con tal de que no sea inmoral o antiética. Todo trabajo puede convertirse en tarea cristiana cuando se toma en cuenta que el propósito de la vida es honrar, servir y hablar en favor de Cristo. Mire qué hermoso. Conocimos hace poco a una persona, una mujer, que es familia nuestra, y es una artista, pero que hace unos cuadros increíbles. Yo hablaba con mi hermano que está aquí sentado hace poco de eso. Pero los cuadros de ella los pinta con la intención de que sus cuadros prediquen la unción y el poder de Dios. O sea, son obras de arte, que no solamente son obras de arte, sino que llevan un mensaje. Entonces, mire que un artista puede, con el arte que Dios le regaló, que los artistas, todos por regla, creo yo, tienen esa sensibilidad en su alma. Entonces son personas muy sensibles los artistas. Y ella plasmó en sus pinturas temas como el manto de profético, el manto de esto, el manto, ese es el tema. Y dibuja unos mantos increíbles, lindos, son unos cuadros preciosos. Y con ese arte ella quiere predicar. Hoy me recordaba un hermano que está acá, me recordaba un siervo de Dios que predicaba. Yo de pequeño lo vi en la iglesia a la que íbamos antes, y ese siervo de Dios predicaba y empezaba a compartir y a dibujar en un caballete. Y hacía los personajes de lo que él estaba predicando.
Y era su forma, él tenía ese arte de poder hacer dibujos rápido y con colores y todo, él hacía el dibujo y le iba compartiendo a la iglesia, y cuando terminaba el dibujo terminaba su enseñanza. Y el hermano me decía, y fíjese que él le hacía preguntas y los que respondía, el que él miraba que puso atención, les regalaba la obra. Entonces miren qué bonito. Entonces nosotros con la actividad que desarrollamos, lo que tenemos que hacer es decir, Espíritu Santo, con lo que yo hago, ¿de qué forma puedo predicar? Ay, mire, hermano, yo soy plomero, yo destapo inodoros, hermano. Pero ahí puede usted predicar, deje tratados ahí en el baño. La gente siempre anda buscando qué leer en el baño. Deje trataditos ahí en el baño. De 1000 formas podemos predicar. De 1000 maneras podemos predicar. Hoy le pagaron a Betty un trabajo que ella hizo con otra hermana. Pero cuando vimos la cantidad era grande. Entonces me dijo ella, ¿qué hacemos? Llamar a la persona y decirle si no se equivocó. Sí, ¿verdad? Sí, llamémosle, y llamé yo inmediatamente. Pues lo puedo guardar. No, le llamemos. No es correcto. Entonces cuando le hablamos, efectivamente ella se equivocó. Pero ¿sabe qué hizo? Le dijo, que le quede. Y ahí cuando después usted me vuelva a trabajar, ahí nos emparejamos. Pero la verdad es que bendigo a Dios porque pudimos actuar con rectitud. Ella pudo ver que no nos íbamos a aprovechar de su error. Si a usted le dan vuelto de más, fíjese que un día fui hace poco aquí a una tienda y yo di un billete de a 20 y cuando vi la señora me dio como 80 quetzales. Dije, no señora, me está dando mal. Ah, ¿cómo no? Si usted de a 100 me dio, me dijo bien enojada. No le di de a 20, ahora si me lo quiere regalar, gracias por la ofrenda. Ay no, me dijo, de a 20 me dio usted. Sí, de a 20 le dije hoy y me dio bien el vuelto. Pero otra persona podía decir, me lo regaló. Pero ahí ¿qué hicimos? No predicamos. A veces, hermanos, se predica más con una acción que con palabras. Se recuerda que en lo que leímos la semana pasada decía, la que está casada con un incrédulo, o el crédulo que está casado con una incrédula, permanezca con ella, dice Pablo, y gánela. Usted no sabe si se puede convertir, pero gánela sin palabras, dice ahí el apóstol. Y así había un santo de la historia que le decía a sus seguidores en su peregresía, vayan, decía, y prediquen el evangelio, la sana doctrina, y solo si les fuera necesario, únicamente si es necesario, estrictamente si es necesario, hablen. Pues los mandaba a predicar, pero sin voz, porque predica más una acción que las palabras. Porque, hermanos, hablar uno puede hablar. Mire, a mí aquí, si no tengo reloj, sigo de largo. Pero actuar, eso cómo habla en una persona, el actuar. Nosotros debemos luchar y pedirle al Señor poder tener rectitud. Ahora, en la primera carta nuevamente de Corintios, capítulo 7, vamos a leer 3 versículos del 21 al 23. Mire qué interesante esto. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Mire qué interesante. 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Mire qué consejo el que está dando aquí el apóstol. Porque había esclavos que se convertían. Para muestra un botón en su Biblia, lee en su casa la carta de Filemón. Filemón era un hombre pudiente, amigo de Pablo, y tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y este esclavo le robó y se fugó. Pero, hermano, como la ley siempre alcanza, la ley lo alcanzó y fue a parar a la cárcel. Con la suerte de que la cárcel que le tocó, ahí estaba Pablo. Porque Pablo, hermano amado, era un verdadero siervo de Dios que estaba ahí no para dominar la cárcel, sino para predicar a Cristo. Ahora, fíjense qué interesante. Viene y se convierte este esclavo en la cárcel y queda en libertad. Y Pablo hace esa carta para Filemón porque Onésimo iba de regreso a donde Filemón. Y le dice Pablo a Filemón,
quiero que lo recibas como me recibirías a mí. Y sé que lo vas a hacer, porque tú tienes una deuda más grande conmigo que la que este esclavo tiene contigo, porque yo te llevé a Cristo. Entonces, lean la carta, van a ver qué bonita, es cortita, léanla. Pero ahí pueden ver ustedes este caso, dice que el que está esclavo procure ser libre. Y la esclavitud era bien difícil, poder dejar de ser esclavo era bien difícil. Pero dice, procúrela. Pero si no, quédese esclavo, pero alabe a Dios, sirva a Dios. Y al que es libre, le dice aquí Pablo, ahora ya no es libre, usted es esclavo de Cristo. Qué bonito ser esclavo de Cristo. Mire, yo prefiero ser esclavo de Cristo que libre con el diablo. Sí, de veras, yo prefiero mejor estar en la esclavitud del amor de Cristo, ser esclavo del amor de Jesús. El hermano Alan, que era un gran siervo de Dios, así ponía en sus libros, el esclavo de Cristo, el esclavo del amor de Cristo. Qué bonito ser esclavo del Señor Jesús. Porque ¿sabe qué? Eso significa que yo ya no tengo voluntad, sino que me debo a mi dueño. Entonces mi dueño gobierna y me dice a dónde voy, dónde estoy, qué hago, qué no hago. Me ordena y yo obedezco. Porque soy un esclavo, no tengo voz ni voto. Yo tengo que ceñirme a la autoridad de mi dueño. Y qué bonito que mi dueño sea Dios. Porque si Dios es mi dueño, hermano, es como esa historia tan contada, ¿verdad? De la mujer que era esclava y que un hombre fue y pagó un enorme precio para liberarla. Y cuando ya era libre le dijo, mira, te quiero regalar algo. Le dijo, ¿por qué él amaba a esa esclava? Porque creo que lo había cuidado de niño o algo así. La cosa es que él vino y cuando la libera, la compra, él viene y le dice, aquí está el título que te otorga libertad. Te compré para darte libertad. Entonces ella le dice, ¿y esto qué significa? Que puedes hacer lo que quieras con tu vida. Puedo hacer lo que quiera, le dijo ella, lo que quieras, ir a donde quieras. Todo lo que tú eres libre, le dijo él. Le dijo, entonces quiero ser tu esclava, le dijo. Y se quedó con él, sirviéndolo hasta el último día. Así deberíamos de ser con Cristo. Pero sabe que Cristo paga por nosotros y nosotros no agradecemos, hermanos. Fíjese que en el lago Michigan hubo un accidente hace muchos años de 2 barcos. Y al chocar los barcos, 200 y pico de gentes cayeron a ese lago, pero ese lago, hermanos, es muy frío. Entonces fíjese que la gente, murió muchísima gente. Pero un joven, en esa época era joven, se tiró al agua y logró sacar a 17 personas de esa agua congelada. Rescató 17 personas. Y cuando ya las tenía en la orilla y él salió con la última, se dio cuenta de que algo le ocurría en sus piernas. El esfuerzo tan brutal que había hecho le había causado un daño irreparable en las piernas y la cintura. Entonces quedó paralizado para toda la vida. Quedó atado a una silla de ruedas hasta su muerte. Y cuando pasaron muchos años, lo entrevistaron. Y le dijo, de aquel día, ¿qué es lo que usted más lo impactó? ¿Qué es lo que usted más recuerda? Le dijo, de ese día en que usted salvó a tanta gente. Y por esa razón se quedó paralítico. Dijo, lo que más me impactó, dijo, es que ninguno regresó a darme las gracias. De los 17, ninguno me agradeció. No le importó a nadie cómo quedé. Pero yo, estando en esta silla, encontré a Jesús. Y quisiera decirle a las personas que Jesús salva y Jesús libera de la parálisis del espíritu y del corazón. Y si Jesús te ha salvado y tú eres cristiano, por favor, dale las gracias, porque Él fue a la cruz por ti. O sea, mire, un hombre que aún después de una cosa tan difícil seguía predicando a Cristo. Seamos agradecidos, hermanos. Démosle gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Ahora, versículos 24 y 25. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. O sea, Él les está diciendo a las que no tenían ninguna relación todavía, les está diciendo lo siguiente, verso 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está, en cuanto a la soltería. Ahora, probablemente Pablo vislumbró la persecución que venía para la iglesia por parte del Imperio Romano.
Entonces, él preferiría que la persona estuviera soltera porque era mucho más sencillo enfrentar esa lucha que estando casada. A mucha gente que eran cristianos que murieron en el circo romano, los hacían renegar de Cristo a través de decirle, ¿reniegas de Cristo o matamos a tu hija o a tu esposa o los metemos con los leones? Y la gente tenía que escoger. Incluso hay una anécdota famosa de una mujer que al estar en esa situación con varios hijos, era viuda y era creyente, la sacaron a los leones y dijo, reniegas o tú y tus hijos se los va a comer. Entonces dice que abrazó a sus hijos y les dijo, hijos, estén felices porque hoy vamos a estar en la patria celestial con el Señor. Y se los comieron. Pero fíjense qué difícil. Por eso Pablo como que veía venir algo y dijo, mejor les fuera permanecer solteros. O sea, es bueno hacer este tipo de aclaración, porque de repente alguien puede tomar este versículo y decir, la Biblia ordena de que no se case uno, entonces por eso solo tengo novia con derechos. Porque Pablo tiene razón, Pablo. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que debemos de permanecer en una actitud de mucha santidad. Ahora, 1 Corintios 7, versos 27 y 28. Dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera, dice, evitar. O sea, no era que él estuviera en contra del matrimonio, sino que hacemos la aclaración de que para servir al Señor dentro de la obra en ese tiempo, estar casado era un problema. Bueno, hasta la fecha. Porque cuando uno está casado, hermanos amados, uno se debe a su esposa y a la familia. O sea, no puede uno dedicarse de lleno al ministerio, porque entonces incurriría uno en una falta delante de Dios y de la feligresía. Porque ya tiene uno una esposa a la que también uno le debe de atender. Pero sigamos viendo lo que dice acá en el verso 29, ya estoy terminando. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ahora, no está diciendo en un sentido malo esto, sino está diciendo que el que tiene una esposa, a pesar de estar casado, ame a Dios y sírvalo. Aparte tiempo para servir al Señor y busque el momento de poder hacerlo, o póngase de acuerdo con su esposa para juntos servir al Señor. Está diciendo, actúen como que si no estuvieran, como diciendo, no porque es que estoy casado, puro el aquel que fue convidado y dijo, me casé, le dijo, y entonces no puedo ir a la fiesta porque pues, me acabo de casar. Entonces, el que está casado tiene que también servir a Dios. No hay excusa, porque aquí está diciendo, actúe como si no estuvieras, como diciendo, si va a estar en la iglesia, haga algo. No use de pretexto, es que aquel no me deja usted, o aquel no me deja. No, tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una plática y tiene que haber alguna forma en la que podamos servir a Dios. De eso se trata el comentario que está haciendo el apóstol. Ahora, vayamos por favor al 32 y 33. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, porque él está en lo espiritual, que es soltero, pero está aclarando, soltero, sirviendo a Dios de lleno en la iglesia, con toda honestidad. Ahora, en el 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agrada a su mujer. O sea, el que está casado debe guardar a su mujer, pero ojo, porque eso es algo que solo se da aquí en el mundo. Mire, cuando usted muera, o su esposa muera, o nos rapte Dios, al ir al cielo, en el cielo usted ya no va a ser su esposo y ella ya no va a ser su esposa. Los mormones inventaron una su cosa de que se casan por la eternidad. Eso no es cierto, hermanos amados. Porque ellos hacen, dice que pilas, van a hacer bodas para acá a la tierra. Pero si a uno lo convenció esa mujer, entonces uno va y pide casarse por la eternidad. Entonces el cliente ahí lo casa, el sacerdote de Dios, y entonces ya queda casado para eso. Jesús dijo que no era así. Jesús lo dijo, claro, lo leímos la semana pasada, que al llegar al cielo somos como los ángeles, que no se casan, dice Jesús, que estamos ahí en otro, miren hermanos, es otro nivel, es otra vida, es vida eterna, es vida maravillosa, perfecta. O sea, estamos en una condición totalmente diferente a la que estamos en esta tierra. Por eso cuando uno se casa se recuerda que así dicen, ¿verdad?
hasta que la muerte lo separe. Porque también, si usted hace memoria, a Jesús le fueron a poner un caso ahí de la que se casó con 7 hermanos, se le fueron muriendo, ¿verdad? Y se casó con toda la marima. Entonces dice, en el cielo, ¿quién de estos 7 va a ser el esposo? Y el Señor dijo, ay, no, usted es tan mal. Ni modo. Algunos esta palabra les dio gozo, otros se entristecieron porque se aman bastante a su esposa. Pero es que va a ser mejor en el cielo, no se preocupe, va a ser mejor. ¿Y sabe qué? Ahí sí nos vamos a amar de verdad. Porque fíjate que uno con la esposa dice, ay, cómo te amo, eres mi vida, eres mi respirar por el coro, ¿verdad? Pero la verdad es que uno es bien falso, porque uno no ama en ese... Miren, en el cielo sí nos vamos a amar. Y todos, que es lo bonito, todos nos vamos a amar con el amor que Dios va a poner en todos nosotros. Y para terminar, versículos 39 y 40. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, si va a buscar repuesto, cristiano por amor de Dios. Ahora, el verso 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si quedare así. Y pienso que también yo en el Espíritu de Dios. O sea, hermana, si usted ahora está con la oportunidad y el horario y el tiempo para servir a Dios de lleno, sirvan. Entréguese al amor de Dios. Ya, como dicen las abuelitas, velo y mortaja del cielo baja, ¿verdad? Entonces, no andemos buscando, sino dejemos que Dios... Mire, mi esposa decía algo cuando nos casamos. Ella decía, Miguelito, yo por años busqué y escogí y siempre me equivoqué. Esta vez mejor que escoja a Dios. Y mire, me escogió a mí. Ya vio que Dios sí hace milagros. Yo inocente, Paloma, hermano, apenas 21 años, empezaba a vivir. No, mire, ella le dejó a Dios. Y bendito sea Dios, ahí vamos pues. No soy la gran maravilla, como decían por ahí los patojos, algo mal emplasticado, pero ahí vamos. En el nombre de Jesús. Porque Cristo ha sido el vínculo en nuestro hogar. Mire, aquí la clave de esto no es si se casa o no se casa, si es soltero, si no se haga bolas con eso. Aquí el punto es, entréguese a Dios, créale a Dios, viva para Dios, hable de Dios. A donde esté, diga que Dios vive y está reinando en su vida y en su corazón. Confiese a Cristo con cuanta gente pueda. Y dígale a cuanta gente pueda que el Señor salva. Porque eso es el punto medular de este capítulo. Si está casado, si está soltero, mire eso, si es circunciso, si es esclavo, si es libre. Hermano, lo importante es que usted crea en Dios y lo sirva con todo su corazón. Cerremos los ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias esta noche por haber terminado este capítulo 7. Padre, yo te ruego que tú nos lleves de tu mano, que tú nos permitas entender todas estas enseñanzas tan hermosas, Señor. Padre, nos cuesta vivir porque no nos apegamos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer en ella y a ponerla por obra cada día, para que nos vaya bien, como dice la Biblia, y para que todo lo que hagamos prospere. Señor Jesús, no te apartes nunca de nuestro corazón. Señor, vive en él y reina en nuestro corazón. Yo te pido que esta noche tu paz esté con nosotros y nos acompañe, Jesús, aún fuera de este templo, que siga con nosotros tu presencia. Yo bendigo los diezmos y las ofrendas y te ruego, Señor, que tú multipliques lo que con amor cada uno trae para ti. En tu santo nombre, Jesús, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Muriendo cada día para